Dios les bendiga, les damos la más cordial bienvenida a este programa que es un segmento de oración que estaremos llevando en este tiempo aquí desde la ciudad de Mission, Texas. Aquí a mi lado tengo mi cuñada, mi hermana en Cristo, Sandra de Luna. Mucho gusto tenerte aquí, cuñada. Igualmente, muchas gracias y pues gracias por la invitación, ¿verdad? Que se nos hicieron en esta hora y pues mi deseo es que se gocen con esta palabra y por todo lo que va a suceder en esta hora. Amén. Que sea Dios el que abra el corazón de las personas y pues les damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Yo sé que va a ser una noche especial porque hemos preparado nuestro corazón para exaltar el dulce nombre de Jesús. Una noche tan especial porque vamos a dedicarla para unirnos en oración por las necesidades. Transcurso de la semana hemos estado recibiendo mensajes de personas que nos están haciendo llegar sus peticiones y nos están diciendo, pastor, ore por esta necesidad, y nosotros estamos haciéndolo, amado hermano, con fe, con confianza, con seguridad, porque sabemos que tenemos un Dios que nos escucha. Y a través de lo que vamos a estar compartiendo en esta noche, vamos a ir paso a paso, amado hermano, llevándolo para a través de la palabra, para que usted se dé cuenta de qué forma nuestro Padre Celestial está atento al clamor de sus hijos. Sandra, es una bendición de veras estar aquí en este lugar. Gracias por aceptar la invitación. Yo me siento contento, me siento feliz porque también nos acompaña nuestro hermano Francisco, que nos va a estar guiando también a través de unas alabanzas. Y yo sé que esta noche, amado hermano, es una noche de victoria. Desde este momento nosotros estamos declarando noche de victoria, noche de triunfo, porque así el Señor me lo hace sentir en mi corazón. Es que prepare su corazón. Queremos que usted se una a nosotros y que así juntos podamos, amado hermano, levantar ese clamor que llegue hasta el cielo, que llegue hasta el mismo trono de Dios, para que nosotros podamos, amado hermano, venir el milagro de Dios a nuestra vida. Sí, el oído del Señor, el oído de Jehová está atento al clamor de sus hijos. Solamente nosotros tenemos que tener ese tiempo de unidad. Hoy este hogar se convierte en un cuarto de guerra. Este hogar se convierte en un lugar en el cual estamos nosotros en un mismo sentir, en un mismo pensamiento. Sí, haciendo memoria a la iglesia primitiva, Sandra, allá cuando estaban en el libro de Hechos capítulo 2, que estaban juntos, unánimes, y el fuego, el poder de Dios a través de su Espíritu Santo vino y descendió de tal forma que ellos fueron llenos de ese poder, fueron llenos, y muchos comenzaron a hablar en otras lenguas. Yo sé, amado hermano, usted que nos está viendo, usted que se va a estar conectando, mire, únase a la oración con nosotros. Hay tanta necesidad, hay tanta enfermedad, tanto en el lado americano como en el lado mexicano, la frontera de México, la frontera de Estados Unidos, aquí con Texas, hay mucha enfermedad, hay mucho COVID, hay muchos problemas, pero nosotros estamos creyendo que Dios está en control de todas las cosas. Así es que vamos en este momento a orar, a pedir la guianza del Señor, y que Él nos lleve cada palabra que salga de nuestra boca, sea, amado hermano, de edificación para nuestra vida, y que sea de edificación para ustedes. ¿Nos acompaña a orar en esta noche? Amén. Padre, le damos muchas gracias, porque yo sé, Señor, que nosotros nos acercamos confiadamente al trono de tu gracia y podemos encontrar oportuno socorro a nuestras necesidades. Señor, en humildad, con un corazón sencillo, nos acercamos ante ti. Padre, reconocemos que sin ti somos nada. Sabemos que despegados o separados de ti nada podemos hacer. Por eso hoy más que nunca es urgente que estemos así, tomados de la mano, que estemos así, Señor, caminando contigo, para que podamos ver tu gloria, podamos ver tu poder, podamos ver manifiesto, Señor, lo que tienes en este tiempo para nosotros. Vivimos tiempo difícil, vivimos tiempo complicado, Señor, pero tu palabra se tiene que cumplir. Tu palabra nos enseña que en el último tiempo, los últimos tiempos, la fe de muchos caerá, el ánimo de muchos caerá. Señor, muchos se enfriarán, unos correrán tras las fábulas, otros correrán tras doctrinas falsas, pero el que permanezca hasta el fin, este será salvo. Y nosotros, Señor, estamos creyendo que estamos bajo tu cobertura. Padre, nos ponemos en tus manos. Señor, esta noche declaramos una noche de poder, una noche, Señor, de unción, una noche en la cual tu Espíritu Santo trae
trae ese mover poderoso, esa unción fresca en nuestra vida, Señor. Y yo sé, Señor, que nos hemos unido con el propósito, Señor, de soltar esa palabra de fe, soltar esa palabra, Señor, de convicción, de seguridad, porque tú estás en control de todas las cosas. Se tiene que cumplir la escritura. Tu palabra dice que en el último tiempo iba a haber guerra, rumores de guerra, iba a suceder terremotos, iban a venir pestes, enfermedades desconocidas, y es parte del principio de dolores que estamos viviendo. Yo te ruego por tu iglesia, yo te ruego, Señor, que seas con nosotros, y te pido, Señor, que nos ayudes a seguir avanzando en medio de este mundo lleno de incredulidad, en medio de este mundo lleno de problemas, que podamos, Señor, seguir caminando, que podamos seguir avanzando, porque vienes pronto, Señor, por tu iglesia, y vienes por una iglesia que esté sin mancha y sin arruga. Padre, ahí queremos estar. Estamos esperándote, estamos confiando en ti. Gracias, Padre, por tu presencia. En el precioso nombre de Jesús te alabamos, te adoramos, y que tu nombre sea exaltado en el nombre de Jesús. Vamos a adorar al Señor unos momentos en esta noche. Mi milagro estoy, tengo fe y quiero agradarte hoy, Dios del universo. Solo en ti esperaré. Y aunque pase mucho tiempo, ni un segundo dudaré. Sabes que tengo fe, sí, Señor, tengo fe, esperando mi milagro estoy. Tengo fe y quiero agradarte hoy. Yo siento que y tomas mi mano hoy, contra viento y marea, el mar yo cruzaré. Sabes que tengo fe. Tengo fe, esperando mi milagro estoy. Tengo fe y quiero agradarte, y quiero agradarte hoy. La, la, la. Tengo fe, solo en ti, mi Señor, esperando mi milagro estoy. Toque de ti, Señor, tengo fe, ay, 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 y quiero agradarte hoy. Tengo fe, solo en ti, mi Señor, esperando mi milagro estoy. No me muevo de aquí, yo tengo fe, ay, 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 y quiero agradarte hoy. Padre, en esta noche podemos experimentar y podemos gozarnos, Señor, y queremos, Señor, así
que los que nos están viendo en esta noche, Señor, una pizca de fe. Sí, Señor, si tuvieras fe del tamaño de un grano de mostaza, tú le podrías decir a este monte, muévete y échate a la mar, y el monte lo haría. Tu palabra me enseña, Señor, que de esa manera es como nosotros tenemos que creer, Señor, y tener que estar en esa convicción de fe para que las cosas sucedan. Buenas, Sandra, nos gozamos. Amén, aleluya. Pues bueno, nos da mucho gusto, ¿verdad? El poder estar aquí. Y como dice nuestro pastor Benjamín, pues es un gusto saludarles y pues esperemos que le dé gusto, ¿verdad? Volver a vernos. Ya hace tiempo, ¿verdad? Pero le damos gracias a Dios que podemos estar aquí en la casa de nuestro pastor transmitiendo este programa. Y pues bueno, gracias por la hermosa invitación. Amén. De veras que es una bendición tan linda el poder ahora sí juntarnos, unirnos, número uno como familia, Amén. ¿sí? Número dos como hermanos en Cristo, Así es. número tres como vecinos, Amén. ¿sí? Aquí estamos cerquitas. Y cuñados. Y Somos cuñados. cuñados. Nuestro hermano Francisco que entonaba esa alabanza tan linda, la cual nos motiva a poder nosotros seguir en ese sentido de fe, ¿sí? Como les decía hace un momento, cada vez estábamos nosotros escuchando y recibiendo mensajes de diferentes partes, de diferentes familias, de diferentes personas, pidiéndonos oración. Así es. Sabemos Aleluya. que hay necesidad, no estamos nosotros ignorantes o ignorando la situación, lo que estamos nosotros viviendo, sino que estamos conscientes de que hay un problema fuerte de salud en el cual mucha gente está pasando, y eso ha traído complicaciones, eso ha traído problemas fuertes a la vida de las personas. Así es. Pero con lo que vamos a compartir hoy, nosotros queremos que usted que nos está viendo tome esa iniciativa, ¿sí? Dice el lema o el título de lo que vamos a compartir: haz la diferencia, acércate y toca el manto, ¿sí? Amén. Haz la diferencia, acércate y toca el manto, ¿sí? Pero tenemos que tomar la iniciativa de lo que Dios nos está a nosotros diciendo, lo que Dios nos está enseñando a través de su palabra. Sí, vamos a estar nosotros ahí en el libro de Lucas, en el capítulo número 8, ahí del verso 43 al verso 48, ¿sí? Ahí vamos a estar nosotros en la lectura, para que usted que está ahí en casa nos acompañe. Abra su Biblia, tiene su Biblia ahí, abra su Biblia y siga lo que nosotros vamos a estar compartiendo, para que usted sea edificado, para que yo sea edificado, para que mi hermana Sandra sea edificada, y para que todos en esta noche, amado hermano, ese nivel de fe aumente. Lo más importante es el nivel de fe. Así porque sin fe es imposible amén, agradar dice a Dios. la palabra, Amén. ¿verdad? Pero en el momento de que, como predicadores, Sandra, a veces nosotros le decimos a la congregación: ¿cuántos tienen fe? Levanten la mano, y todos levantan la mano. Pero cuando viene el problema, cuando viene la dificultad, cuando viene la situación complicada, ¿sí? Ahí es donde nosotros realmente somos pasados por el fuego y somos probados en nuestra fe, y ahí es donde nos encuentra el Señor aptos, firmes, o nos encuentra que nuestro nivel de fe está muy caído. Yo creo que pasa en muchas de las cosas así, somos humanos, ¿verdad? Entonces viene el problema y sí decae la fe, yo creo, en ese momento, porque te enfocas más a lo que te dice la situación que estás pasando, o el doctor, el diagnóstico que te da, que bueno, ¿verdad? Que nosotros como cristianos, que creyentes, que conocemos de la palabra del Señor, podemos decir o rechazamos la enfermedad, porque así es como lo debemos de hacer. Pero muchas de las veces te dicen de tal enfermedad y sientes que nos bañan como con un cubetazo de hielo. ¿Verdad? Hielo, sí. Y a mí me ha pasado, yo creo que al pastor también le pasó por la situación, ¿verdad? Pasamos un caso un poquito diferente, pero de la misma enfermedad. Entonces, hemos tenido ya, como quien dice, los mismos enfermedades en la familia, pero gracias a Dios que hemos salido triunfantes y victoriosos, amén, porque yo creo que en ese problema, en ese
momento que de desierto que pasamos pudimos ver la mano de Dios obrar. Así es. Y allí es donde usted y yo como creyentes y como hijos de Dios podemos decirle a la gente que tenga fe y que le crea a Dios. Amén. Cantaba ahorita mi esposo este canto, tengo fe y esperando mi milagro estoy, ¿verdad? Espero que ahorita, y esperamos, ¿verdad? Que muchos de ustedes ahorita estén así, que no importa la situación, la enfermedad, que usted esté pasando en este momento, tenemos un Dios poderoso. Amén. Sí, y queremos invitarle para que usted que nos está viendo, si tiene alguien enfermo en casa y quiere hacernos llegar su petición de oración, escríbanos aquí en la página. Estamos nosotros Amén. aquí tengo conectado. Mire, yo estoy ahorita recibiendo saludos de la familia Matías Rivera. Dice bendiciones, saludos para todos mis hermanos, un gusto verles. Gracias, hermana Diana, su familia, Daniel, Amén, saludos. Daisy, ¿verdad? Danielito, Dios les bendiga, gracias por estarnos acompañando. Edwin Medrano dice que nos está viendo. Bueno, Teresa de Luna, Tere Medina, alguien más está ahí agregando. Si dentro de sus conocidos, de su familia, hay alguien enfermo, háganoslo saber. Amén. Y nosotros vamos a estar orando y creyendo que Dios va a hacer algo bien importante. Así es. Algo de lo que estábamos preparando en estos días para compartir con ustedes era algo acerca de lo que nos narra el libro de Lucas en el capítulo 8, verso 43. Sí, hay algo que decimos, ¿quién es el que tiene que tomar la iniciativa en un problema? ¿Dios o nosotros? ¿Sí? Pues nosotros. Sí. Por eso dice, tomando la iniciativa y acercándonos a Dios. Amén. Mire, vamos a empezar. Desde el principio de los tiempos, Dios ha querido, ha deseado y dentro de su corazón ha anhelado que el hombre tome la iniciativa de acercarse a Él. Sí, nosotros cuando leemos el libro de Génesis capítulo 2, versículo del 1 en adelante hasta el capítulo 3, vemos la historia cuando Dios formó al hombre, cómo Dios venía y se paseaba con él en el huerto, cómo venía y los buscaba. Pero ahí la Biblia narra que vino el problema de pecado y vino el momento de desobediencia en el cual hubo separación. Al momento de haber separación, Dios ya no, como no puede habitar donde hay pecado, entonces ya dejó de visitarlos. La última vez que vino ahí a la humanidad, fue y buscó al hombre, le preguntó ¿dónde estás? El hombre estaba escondido. ¿Por qué te escondes si nunca te habías escondido? Y es que el pecado que llegó, él lo hizo sentir vergüenza, pena. Y le dice, pues es que estamos en una situación, una condición en la cual pues no tenemos ropa y tenemos vergüenza. Entonces ahí vemos la iniciativa de Dios venir a visitar a sus hijos, ¿sí? Y debido a esa caída del hombre, causó esa separación, la cual estamos hablando, entre Dios y el hombre, ¿sí? Ahora, de ahí para acá, podemos decir, el hombre tiene que venir a Dios con su propio esfuerzo y tomar la iniciativa de acercarse a Dios. Dios sigue estando en el mismo lugar. Amén. ¿Sí? Él no está se en su mueve. trono. Él está en su trono, Sí. así es. Él está en su trono, sentado en su trono, rodeado de luz. A veces lo cantamos ese canto, ¿verdad? Y a la diestra del Padre, pues ahí está gobernando Jesús. Nosotros tenemos que acercarnos a Él con nuestras necesidades, acercarnos a Él con nuestra gratitud, acercarnos a Él con todo lo que es nuestro corazón, ¿sí? Entonces, el hombre tiene que poner su propio esfuerzo, tiene que tomar la iniciativa para acercarse a Dios, pero tiene que venir de una manera, amado hermano, que a veces nos cuesta mucho trabajo. Así es. ¿Sí? ¿Cómo? Con humildad, arrepentido, ¿sí? Arrepentido con todo su corazón para poder alcanzar esa presencia divina de Dios en su vida. Si no hay esos elementos, Sandra, cuando nosotros nos acercamos a Dios, podemos decir, Señor, creo que no escuchas mi oración, o creo que estás muy lejos, y eso viene a tener en ciertas personas, o en algunas personas, cierto desaliento, cierto desánimo, que dicen, no, pues ya, ya dejé de asistir, o ya dejé de servir a Dios, porque Él no me oye, no me escucha. Sí, pero ¿qué es lo que estás haciendo? ¿O qué es lo que estamos haciendo para que Dios esté atento a nuestro clamor? ¿Sí? Mira, nosotros tenemos varios ejemplos que tenemos aquí apuntado. Si tú puedes leer el primer libro de Samuel capítulo 13 y capítulo 14, ahí te vas a dar cuenta de un hombre ejemplar llamado David.
¿Quién era David? La Biblia hasta lo subraya y dice, era un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, un hombre, una mujer, ¿puede ser conforme al corazón de Dios? ¿Qué piensas tú, Sandra? Pues sí, porque aquí nos está enseñando que a pesar de las imperfecciones que David podía tener, él sabía conquistar la presencia de Dios. Así es. Porque se humillaba hasta lo sumo delante de Dios. Sí. Entonces yo creo que cada uno de nosotros podemos tocar el corazón de Dios. Así Entonces podemos pasar por problemas, dificultades, obstáculos que se nos vengan a presentar a nuestra vida, pero no corras a contárselos a alguien más, a pedirle ayuda a alguien más, cuando en ese momento puedes correr a los pies del Señor. Así es. No importa en el trabajo, en donde estés, en tu casa, en tu auto, en ese momento yo creo que allí eres tú y Dios nomás. E incluso puedes estar trabajando, ocupado, pero yo creo que tu mente tiene que estar conectada. En una conexión. En una conexión con el Señor. Decimos muchas de las veces nosotros como mujeres ocupamos mucho nos ocupamos mucho de nuestro hogar, ¿verdad? Entonces pueden decir, es que nunca dejó un espacio para esto y lo otro, pero sabes que muchas de las veces que también estando haciendo aún de comer, estando lavando, estando guisando la comida, que bañando al niño, lo que sea, puedes estar en esa conexión con Dios. Amén. Claro que hay un momento, ¿verdad?, en que tenemos que dejar todo, pero qué hermoso es cuando tu mente la tienes ocupada en las cosas del Señor. Entonces, fíjate, hace ratito que decías ahorita que por qué Dios a veces no me escucha, y en la tarde estaba oyendo una predicación sobre esto, donde dice, un muchacho le dice al pastor, dice, ¿por qué Dios a mí no me escucha? Dios nos escucha a todos. Amén. Entonces, hasta el que dice ser cristiano y hasta a veces se te sale una mala palabra, Dios la escucha. Entonces, ¿cómo crees tú que Dios se va a sentir al momento de oír que tú dijiste una mala palabra? Amén. Entonces, ¿por qué dices tú que Dios no te escucha? Entonces, Dios siempre está atento a lo que tú y yo hablamos, Amén. a lo que hacemos. Entonces, cuán importante es, ¿verdad?, de que todo el tiempo tengamos esa conexión con Dios, porque allí estamos alimentando esta carne, estamos alimentando esta alma y el espíritu. Amén. Entonces, cuando tú estás conectado en la presencia del Señor, ves, como decimos en los cantos, ¿verdad?, cambiamos la atmósfera. Amén. ¿Por qué? Sí. Porque puedo confiar plenamente en el Señor, de que Él puede transformar lo malo a bueno. Amén. Amén. Entonces podemos ver aquí, ¿verdad? Como decíamos, que David era un hombre ejemplar, que él pudo conquistar el corazón de Dios. ¿Y cómo fue eso? Cuando tú y yo nos presentamos a Él con un corazón humillado. Imagina por un momento David en el desierto, cuidando el ganado de su padre. Tal vez cargaba con su arpa o con algún instrumento de los que muchos que él creó. Ajá. Y en ese momento que él apacentaba las ovejas, comenzaba a fluir esa alabanza de su corazón y comenzaba a decir cuán grande es Dios, cuán grande es Él, o algo, ¿verdad?, que él comenzaba a expresar. Por eso Dios mira a este hombre y lo selecciona entre todos sus hermanos, para cuando llega el momento de ponerlo como rey. Él le dice al profeta, este va a ser el rey de Israel. Sí, a través de la Biblia tenemos varios ejemplos en los cuales nosotros podemos guiar. A veces decimos, es que yo no sé, yo no valgo nada, es que ¿qué valor puedo tener para Dios? Mira, amado hermano, si nosotros supiéramos o entendiéramos el gran valor que tenemos para Dios, no estaríamos quejándonos. ¿Sí? Así es. Hay otro ejemplo ahí en primer libro de Crónicas, capítulo 4, versos 9 y 10, de un hombre llamado Jabes. Amén. Dice que fue este hombre el más ilustre de sus hermanos. ¿Y qué fue lo que hizo este hombre? ¿Por qué quedó escrito el nombre de este muchacho aquí en la Biblia? Porque este hombre sí le pidió a Dios, le insistió a Dios que le diera una bendición, que ensanchara su territorio. ¿Y qué crees? Dios se lo otorgó. Amén. Sí, porque conforme es tu fe, es lo que viene de parte de Dios a tu vida. Tal vez tú estás pasando en este momento un tiempo difícil en el cual ha venido la enfermedad a pegar duro a tu familia, en el cual estás viviendo una situación complicada, en el cual crees que vas en un túnel que no tiene salida. Acércate al Señor. Te estamos dando algo bien, lo que es algo elemental en la vida del creyente.
toma la iniciativa y acércate a Dios. Casi siempre estamos esperando que alguien venga y ¿Quién nos alguien ayude. más? Así es. Sí, que alguien venga y nos diga, que alguien venga y ore por mí. Sabes que toma la iniciativa, Así comienza a es. tomar la iniciativa, comienza a usar la palabra como esa espada que es para atacar, sí, para el enemigo, no a los hermanos, al enemigo de tu alma, y podemos comenzar nosotros a reclamar lo que Dios nos ha dado. Amén, ¿sí? arrebatar. Arrebatar lo que Dios nos Arrebatar. ha dado. Así Ese es. hombre dijo, si tú me bendices, sí, si tú me ensanchas, entonces yo voy a servirte. Oye, amado hermano, Dios le dio lo que él anhelaba en su corazón. Otro ejemplo lo tenemos en Jacob. Amén. Sí, Qué foto. él fue uno de los grandes héroes de la Biblia, y eso que comenzó con algo triste, con ayuda de la mamá. Sí, que usurparon el lugar de su hermano para poder agarrar la bendición, la primogenitura. Este hombre tuvo que salir, tuvo que huir de su hermano, con su hermano, pero en el camino él tuvo experiencias con Dios. En esa ocasión, cuando estaba ahí dormido en el desierto, que tenía una piedra como almohada, él comenzó a tener ese sueño maravilloso en el cual miraba que ángeles subían y bajaban, y comenzó a decir, este lugar en el cual yo estoy es un lugar, es puerta del cielo, ¿verdad? Es una tierra santa. Tuvo una experiencia maravillosa con el Señor, a tal manera que Dios le cambia el nombre. ¿sí? Ya no era más el usurpador, ya no era más aquel que había suplantado a su hermano, que había engañado a su padre, sino que ahora era el príncipe con Dios, el que lucha con Dios, porque él luchó por esa bendición y le decía al ángel, me tengo que ir, ya raya el alba, y yo no te voy a soltar hasta que no me bendigas. Amén. Qué Oye, hermoso. amado hermano, cuando Dios ve ese interés en el corazón de la persona, el deseo de la persona por luchar por una bendición, por luchar por su presencia, no importa que pase media hora, no importa que pase 45 minutos, una hora y media, y tú estás ahí tirado clamando, créeme que Dios está escuchando y Dios está viendo tu corazón, y de esa manera vas a recibir y vas a ser fortalecido, tu fe va a aumentar y vas a ver la gloria de Dios. Amén, Amén. aleluya, amén. Así es como podemos obtener que nuestro milagro, Amén, sí. luchando por esa bendición que como decimos, ¿verdad? Que nada de lo que ahorita estamos viviendo nos desvíe del propósito de Dios que tiene para con cada uno de nosotros. Así es que aférrate a ese milagro, sigue persistiendo, ¿verdad? Persiste en ello, en insistiendo, Señor, yo necesito este milagro, clámalo. Sabemos que Dios va a hacer su perfecta voluntad. Así es, amén. Siempre debemos de decir esto, Señor, hágase su voluntad, no la nuestra. Porque tal vez pasamos por un proceso difícil, pero si no es la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, eso Así también es. la tenemos que aceptar. Amén, sí. La tenemos que aceptar. Pero yo creo que si estamos afirmados bien en las cosas de Dios, todo lo que podamos sufrir aquí en la tierra, con la presencia de Dios, usted y yo podemos seguir adelante. Amén. Duele el proceso, sí duele, pero la presencia de Dios, si está contigo y conmigo, podemos seguir triunfantes y Sí. victoriosos. A veces me preguntan, oye pastor, cuando tú pasaste por el proceso de cáncer, es que te vemos y como si no hubiera pasado nada. No, hermano, es que nada más se ve cuando ya estás viviendo de una manera en el Señor, de una forma agradable o de otra forma, pero cuando estás en el proceso, cuando estás en lágrimas, cuando estás en el dolor, cuando estás ahí en el sufrimiento, a veces decimos, es que nadie me ve, es que nadie está orando por mí, es que nadie me da una llamada. Amén. Yo creo Sí. que eso venía a tu mente cuando estabas ya solo, que nadie estaba contigo Sí. en la habitación, ¿verdad? Porque podía haber momentos en que entran y salen y pues bueno, tu mente está ocupada en lo que estaban haciendo todo allí. Pero ya al momento en que llega y te empieza a atacar el enemigo, porque es de la forma en que empieza él a poner obstáculos en nuestra mente. Así es. A decirte, ¿y si no sanas? ¿Y si no ves el milagro que tanto estás pidiendo? Pero ahí es donde nos debemos de animar de valor, ¿verdad? Y pedirle a Dios. Sí. Pedirle a Dios con todo nuestro corazón y arrebatar las promesas que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Yo creo Amén. que uno como padre podemos ver el sufrimiento que haya en nuestros hijos y no los vamos a dejar solos. Vamos a luchar con ellos, vamos a ayudarles. Entonces imagínate qué es lo que Dios no hace con cada uno de nosotros. Exactamente, Él está con su oído atento. Atento. Sí,
Entonces hay referencias. Por eso es importante, amado hermano, usted que nos está viendo, usted que va a ver más forma diferida este video, es importante conocer lo que la palabra de Dios nos enseña. Es importante adentrarnos en ella para que cuando vengan esos tiempos de crisis, de dificultad, de enfermedad, de escasez, de falta de trabajo, de tantas cosas, como que la vida te está dando la espalda o tu misma familia, tú puedas aferrarte y tomarte de lo que es la bendita palabra del Señor. Hay referencias acerca de vuestro acercamiento a Dios. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios, hermana Sandra? Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Sí. ¿Qué tenemos que hacer? Tomar la iniciativa. Sí. Tomar la iniciativa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hacer la diferencia. Tenemos que acercarnos, tenemos que ir a donde está el maestro y tocar su manto, ¿sí? Y amado hermano, yo sé que cuando nosotros tomamos estos versos y los hacemos parte de nuestra vida, ahí es donde nosotros entendemos lo que Dios quiere de nosotros. Santiago nos aconseja, acércate a Dios, Él se acerca a ti. Los que están en pecado, los que están en error, los que están fallándole a Dios, pídanle perdón, límpiense las manos, lávense las manos. Sí, díganle al Señor, límpiame, lávame, purifícame, santifícame, Señor. Y entonces, estos que tienen doble ánimo, que hay muchos hoy en día en las congregaciones, ay hermano, pues hoy me siento bien, no, pues hoy ando bien agüitado, no, pues, a veces no sabe su estado de ánimo, cómo va a venir el siguiente culto, la siguiente reunión, y dice la Biblia, estos de doble ánimo, purifiquen sus corazones, purifiquen su vida. Díganle al Señor, perdóname, me acerco ante ti, Señor, con humildad, límpiame, purifícame, Señor, y yo me estoy acercando a ti, pero tiene que dar ese paso de fe. Y de antemano usted sabe que Dios va a acercarse a usted. Hebreos 4:16 nos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Cómo nos podemos acercar con confianza al trono de la gracia? Cuando ya hay esa pureza o esa limpieza en nosotros. Porque el pecado te aleja de Dios. Dijimos al comienzo, Adán se escondió, Eva se escondió, porque había desobediencia, hubo pecado y se escondieron. Había pecado, había algo que estorbaba. Cuando hay pecado en la vida de la persona, es más fácil decir, hermana Sandra, ore por mí para que Dios me sane. Exactamente. Cuando tú puedes ir directamente. Pagas, das una ofrenda, una donación para que Dios obre a favor. Amén. Entonces, qué importante es, ¿verdad? Todos, así como podemos hablar y pedir algo, ¿qué más, verdad? Se lo pidamos nosotros a nuestras propias palabras, a como podamos hablarlo, decirlo, pero pídaselo usted directamente al Señor, que Dios también lo oiga de su corazón. Entonces yo, fíjate que esto se lo compartía a Marta, prima verdad de nosotros, que estaban pasando por este proceso de la enfermedad del COVID, y yo le decía, porque día tras día estaba Marta, ¿cómo están? ¿Cómo están? Dice, ay, pues esto, sí la miraba angustiada. Meses pasados perdió un tío, lo cual todavía, verdad, está reciente. Y pues fue una depresión total lo que vino a la vida de ella. Entonces le comentaba yo a ella, Marta, cuídate, mira por lo que acabas de pasar, cómo te ponías y ahora, o sea, tu esposo está en cama, está cayendo en esta enfermedad. Le digo, pídele a Dios, Marta. Le digo, ahí donde está, le digo, no importa que tú digas, es que yo no sé orar, sí puedes. Así como podemos pedir otras cosas, sí podemos hablar con Dios. Amén. A nuestra manera, pero Él va a estar atento. Amén. Y era lo que nos decía aquí en Hebreos, dice, acerquémonos pues confiadamente, o sea, confiando en que Dios me está escuchando. Así es. Amén. Que Dios está atento a mi clamor. Entonces, cuando tú y yo podemos correr al Padre, podemos hallar esa paz a nuestra vida. Y poder sentir la paz y ver la misericordia de Dios, amén, obrar sobre la vida de cada uno de nosotros. Y podemos ver que Dios ya obró, amén, en la vida de su esposo. Ahora siguió su hijo, pero seguimos orando. Es como le digo a ella, ahora el pacto que tú hiciste con Dios, Dios te puso a ti de dar un diezmo a la iglesia, recibieron recompensa. Gloria al Señor. Recibieron recompensa. No es tanto que te diga yo tienes que dar, ¿verdad? Para recibir. Sí lo tenemos que hacer. Pero esta persona nadie le dijo que lo hiciera. Sintió en su corazón, ¿verdad? En la forma en que ella pasó por ese proceso, ella se sintió agradecida con el Señor. Amén. Y me avisa, le pagaron a mi esposo una semana de trabajo, recibieron tal cheque. Le digo, Marta, ¿qué más quieres? Le digo, mira,
Amén. ¿Cómo podemos ver las bendiciones de Dios? Le digo, Dios es bueno. ahora tienes que ir a agradecerle al Señor. Amén. Sí, dice, yo quiero ir a la iglesia. Le digo, entonces, ¿por qué a veces tenemos que tocar a fondo para poder creer lo que Dios tiene? Sí, y entender para la que vida? Dios está hablando, Sandra. Claro, o sea, ya en los tiempos que estamos, y digo yo, Señor, digo, ya tanto tiempo crecer en el Evangelio y para que nuestra vida se pierda por una miseria, por un descuido o algo, ¿verdad? Entonces, acerquémonos confiada y plenamente en Dios, ¿verdad? De que Él siempre va a estar allí atentos a que usted y yo clamemos por su presencia, que clamemos por la necesidad que tengamos en nuestro alrededor. Sí, y algunos dicen, ustedes nada más se meten a la iglesia y les lavan el cerebro. Mire lo que dice Hebreos 12:22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. No nada más el cerebro, de todo el cuerpo. Amén. Lavados todo el cuerpo con Así agua es. pura, es decir, quita toda la impureza. Es quita como cuando todas se va a las meter a manchas. bañar, no se va a bañar en partes, ¿verdad? No, se va a no, no. bañar todo para quitar toda la cochambre. es. Entonces, así, ¿verdad? Métase, o sea, acérquese plenamente a Dios, ¿verdad? Con un corazón sincero. Y ahí es como vamos a purificar los corazones de la mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Así es. Entonces, hay algo que queremos que quede claro y que usted entienda, usted que nos está viendo. Agradecemos a los que se están conectando. Mira, tenemos aquí personas que nos están viendo. Nuestra hermana Eva Santos, Marta Mata, Dios le bendiga. Nuestra hermana Pastor Julio César Mondragón, Dios le bendiga. Panches García, María Ornelas, de allá de un ladito de Marble Falls, dice, gracias pastor por compartir la palabra, les pido oración por mi familia y por mi salud. Amén. Mi hermana, vamos a orar ahorita en el segmento de la hora, en el tiempo de oración, vamos a estar incluyéndola ahí a usted y a su familia. Panchis García dice, hermanos, pido oración por mi hijo Francisco Javier por salvación, deje los vicios, apóyenme en oración por favor, hermanos. Claro que sí, mi hermana Panchis García, vamos a estar clamando. Usted únase con nosotros en fe, con seguridad, con confianza, acérquese con nosotros al trono de la gracia de Dios para encontrar oportuno socorro. Una cosa aquí muy importante, muchos miramos los programas, ¿verdad? Y tenemos la costumbre de nomás dejar la petición y nos vamos. Entonces, qué hermoso es cuando termina el programa y sabe que vamos a llegar al momento de la oración, porque no se queda. Sí. También, allí en ese momento usted también haga su altar, ahí Amén. con Dios, ahí en la casa. Entonces, no nomás diga, tengo esta petición, no, pero usted también, hermano, nosotros oramos aquí, pero usted también apoya ahí en su hogar con la oración. Amén. Entonces, yo creo que cosas poderosas podemos ver cuando todos estamos conectados en Sí. ese mismo sentido. Cuando hay esa El unidad. orar los unos por los otros. Tal vez no nos miramos muy seguido, lo que sea, pero puedo confiar que alguien más está orando por mí. Así es. Amén. Entonces, mandamos saludos también a Valentina Araguz, dice bendiciones, pastor y hermana Sandra. Amén, bendiciones. Valentina, estamos unidos en oración por Francisco Javier Treviño. Amén, que aquí tuvo tenemos su petición, ya sí. apuntada. Él está en este momento en el hospital en San Antonio, Texas. Allá se le está atendiendo de esas graves quemaduras que sufrió, tuvo un accidente de trabajo y problemas en sus pulmones. Ahora, en días pasados o ayer me comentaba Valentín que le habían dado la noticia de que también estaba con problemas de COVID. No sé si él se contaminó ahí en el hospital. Santo Y realmente estamos ahora sí, como decimos, en una lucha, estamos Amén. orando, estamos creyendo, estamos confiando en el Señor. También me comentaba Valentín y me mandaba las muestras donde sus padres que pasaron por el COVID, ahora me manda él como testimonio, ellos ya salieron negativos en el estudio que se hicieron, en el análisis que se hicieron Gloria a ayer, Dios, hoy o ayer. amén. Y decimos gloria a Dios porque Amén. estamos viendo la mano de Dios obrando de una manera poderosa. Así es que estamos unidos, clamando y orando y enseñando de qué manera nosotros podemos acercarnos al trono de la gracia del Señor. Amén. Ya dijimos que tenemos que tomar la iniciativa, ¿sí? Y tenemos que marcar una diferencia, amado hermano, ¿sí? Porque la diferencia está entre los que oprimen a Jesús y a los que logran alcanzar tocarlo, ¿sí? Jesús iba camino a la casa de Jairo, dice aquí en el libro de Lucas capítulo 8, verso 40 en adelante, iba a la casa de Jairo porque Jairo, ese hombre fue y lo buscó y le dijo, mi hija está enferma. Jairo era un principal de la sinagoga
y él llevaba urgencia de que Jesús estuviera en su casa porque su hija estaba gravemente enferma. Pero hay un suceso en el intermedio, en ese caminar. Jesús iba caminando y lo iba oprimiendo la gente. Así ¿sí? es. La gente lo iba apretando, la gente lo seguía porque tenía el interés de ver ahora qué va a hacer, ahora qué va a suceder. Estaban ¿sí? expectantes. Estaban amén. expectantes, sí. Entonces, ¿qué es un espectador? Sí, ¿qué significado o qué dice el diccionario acerca de un espectador? Que mira algo con atención. ¿Qué era lo que miraba la multitud? Observaba los milagros y las maravillas que Jesús hacía. Sin embargo, ellos no fueron partícipes de la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque eran solamente espectadores de lo que Jesús iba a hacer durante ese tiempo en su ministerio, en sus cruzadas, podemos decir hoy en ese tiempo. ¿sí? Dice el verso 42 que mientras iba, al finalizar el verso, la multitud le oprimía. ¿Sí? Entonces, ahí en ese transcurso hay algo que sucede. Una mujer con 12 años enferma, que ya había perdido la fe, había perdido el dinero, había perdido, yo creo hasta la familia, tenía una enfermedad muy penosa, muy vergonzosa en ese tiempo, yo creo que en ese tiempo también. Y ya ella en su único pensamiento estaba, oyó de Jesús, sí, que iba de camino. Y ella dijo, yo sé que no me es lícito acercarme a un rabino, a un maestro, a alguien que tiene, a un varón. Realmente la mujer en ese tiempo estaba muy segregada. Sí, no era como en estos tiempos que ya las mujeres ocupan puestos importantes en la política y en las iglesias y todo. En ese tiempo no era así. Esta mujer solamente tenía un pensamiento en su mente y en su corazón. Si tan solo yo voy y toco el borde de su vestidura, yo sé que voy a ser sana. Amén. Tenía una determinación. La fe de ella, que se había extinguido a causa de tanto tiempo de padecimiento, de enfermedad, de dolor, de vergüenza, de desaires, de la gente aún tal vez la humillaba, le hacía bullying y tantas cosas. Ella dijo, yo nada más quiero llegar hasta donde él está y tocar de perdido el borde de su vestidura. Ya no hincarme y que me ponga las manos, que ore por mí, simplemente yo doy ese paso de fe. Y eso es lo que Dios ve en el corazón de la persona. Amén. Eso es lo que ve, el interés que hay en aquella persona de querer ser sano. Jesús siempre llegaba y le decía a la gente que estaba enferma, ¿quieres ser sano? Les preguntaba, ¿quieres ser sano? Sí. Y el hombre decía, sí, bueno, sé sano. Amén. Sí, pero que se haga conforme a tu fe. Te estaba pidiendo. ¿Sí? Con fe, ¿verdad? A uno le dijo, vete a lavar, le untó lodo, hizo saliva, con la saliva hizo lodo, le untó los ojos y le dijo, vete a lavar el estanque Siloé. El hombre obedeció y fue. ¿Sí? Entonces, hubo cosas que él mostraba y enseñaba, pero mucha gente se gozaba y se maravillaba. Como hoy en día, hay mucha gente que se maravilla de lo que Dios hace, pero para ellos es ser espectador simplemente. Porque el momento de la prueba, el momento de la lucha, el momento en el cual eres tocado por la enfermedad, eres tocado por la necesidad, entonces ahí es donde tú dices, ay, me doy cuenta que la fe que digo que tengo no la tengo, me falla, me falta. Pero yo veo aquí algo que nos motiva a nosotros a creer en la palabra y que quedó escrito para que usted y yo podamos no solamente ser espectadores, sino ser participantes de lo que Dios va a hacer. Así es. ¿Sí? Qué importante es, amado hermano, sí, es duro pasar por el proceso. ¿Usted cree que yo quería pasar por el proceso de cáncer? Yo no quería pasar por el proceso de cáncer. Siempre dije, yo lo rechazo, no te pedí, no te necesito en mi cuerpo, así es que te rechazo. Pero llegó, la enfermedad llegó y yo fui pasado por el fuego. Y yo pude entender que Dios estaba conmigo, yo pude ver la mano de Dios obrar conmigo en momentos de soledad, de tristeza, los momentos más difíciles. Mi fe aumentó, ¿sí? Mi seguridad en el Señor aumentó y pasé de ser un espectador a ser alguien participante. Amén, aleluya, así es. Sí, a formar parte de lo que Dios iba a hacer en mi vida. Esa mujer dice en el verso 43 que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años
y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. ¿Qué hizo esta mujer? Dice, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante el flujo de sangre que estaba en ella se detuvo. Amén. Sí, Gloria a Dios. y quedó sana por el poder de Dios. Amén. Nadie lo experimentó, solamente la mujer y nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Porque el Señor alza la voz y le dice, ¿quién me tocó? ¿Sí? Y los mismos discípulos le dijeron, Maestro, pues si todos te vamos aquí estrujando, todos vamos aquí apretando. ¿Cómo que estás preguntando que quién te tocó? Así es. ¿Sí? Dice el verso 44, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo, verso 45, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro, y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, en verso 46, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Aleluya, poder salió de él y por eso esa mujer sanó, por eso esa mujer recibió, por eso esa mujer fue fortalecida en su fe y su cuerpo quedó sano. Salió esa virtud, salió ese poder a través de la fe persistente de esta mujer. Tal vez la pisaron, tal vez la empujaron, tal vez le dijeron quítate de aquí, tú no cabes aquí, pero ella persistió, avanzó, 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 avanzó hasta que llegó. Amén. Sí, y tocó el borde Así de es. Jesús. Por eso cuando dice, ¿quién me tocó? Tal vez ella temerosa dice, yo sé que hice algo indebido. Tal vez pensaba, hice algo que no era correcto. Pero se armó de valor y le dice, yo fui la que te toqué. Sí, ¿qué es lo que hizo esta mujer? Reconoció que tenía una necesidad. Reconoció que los médicos ya la habían desahuciado, ya no había nada que hacer. Como hay veces nos dicen a nosotros, estás ya desahuciado, ya no tienes vida, unos meses, 2 meses o días y vas a morir. Entonces la gente simplemente cuando escucha eso, pues ya desde un momento se muere. Sí, pero qué importante es escuchar la voz de Dios a través de tu fe y ver la forma en cómo Dios obra de tal manera que aquel que estaba desahuciado por los médicos te vuelve a tener vida en el nombre de Jesús. Aquel que estaba enfermo y padeciendo de una enfermedad muy contagiosa, muy difícil, es sano, es liberado por el poder de Dios. Pero tienes que ser participante, tienes que dejar de ser una persona que está de espectador. No más espectadores en la iglesia, no más espectadores en la iglesia del Señor. Tenemos que armarnos de valor, tenemos que ser personas de fe, tenemos que ser personas de oración, tenemos que ser personas que creemos a lo que la palabra del Señor habla a nuestra vida. Sí, la mujer reconoció que ella había tocado el manto de Jesús para ser sanada. Sabe, amado hermano, ahí yo veo cómo esta mujer tenía fe en medio de la circunstancia difícil. Mateo 9:21 dice, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto seré salva. Amén. Si solamente pudiera tener la oportunidad de llegar ahí donde está él y tocar su manto, yo sé que voy a recibir poder, yo sé que voy a recibir sanidad, yo sé que voy a recibir de él. Era tal su fe, amado hermano, que le ayudó a esos miedos que de repente vienen, Sandra, a la vida de la persona. Venció sus miedos, venció sus temores. Sí, sabe, y tener fe en medio de las circunstancias difíciles, ahí es donde nosotros vemos la mano de Dios obrar de una manera poderosa, amén, sobrenatural. Amén. Entonces tenemos que tener fe en medio de nuestra situación difícil y venir a los pies del Maestro y tocar, sí, tocar a Jesús. Yo anhelo tocar a Cristo, lo cantamos. Yo anhelo tocar a Él. Yo anhelo, amado hermano, estar en su presencia. Para mí es un momento tan sublime, tan especial pasar ese tiempo orando, estar ahí, ahora sí, literalmente abrazado de los pies de Jesús. Ahí y escuchamos mucho un canto que dice, no hay mejor lugar
que estar a sus pies. Y cuando entendemos el significado de esas palabras, cuando nosotros lo ponemos en práctica, cuando nosotros nos tiramos a los pies del Maestro, ahí es donde nuestra fe aumenta, ahí es nuestra seguridad aumenta, donde dejamos de ser espectadores, donde dejamos de ser cristianos de banca, de que nada más vamos al culto porque nos invitan. Ahí es donde nos adentramos en su presencia, buscamos ser esa llenura de su Espíritu Santo y nos levantamos con autoridad y nos levantamos con fe, con seguridad de que Dios escucha nuestras oraciones. Amén, aleluya. Yo me gozo, me emociono. Así es, fíjate que recordaba en este momento sobre lo que estás diciendo. Tiempo atrás, hace ya pues van a ser ya casi 5 años del que mi madre falleció, pero tengo bien grabado ese culto cuando estábamos orando por un milagro, por la sanidad de mi mamá, que ella también pasó por el proceso de cáncer, lo decía esto años atrás ahí en el programa también, de allá cuando estuve contigo en Reynosa. Pero son cosas que quedan grabadas en tu mente de las experiencias que Dios te ha permitido vivir. Entonces, estábamos en este servicio un domingo ahí en la iglesia cuando el hermano Víctor, ¿verdad?, va y ora. Entonces, el poder está en nuestra boca. Amén. Entonces, cuando tú y yo realmente queremos ver a Dios obrar, solamente tienes que abrir tu boca para pedir ese milagro. Mi madre en la ciudad de Dallas, tirada en una cama y diagnosticada con cáncer de linfomas en su cuerpo, pero aparte tenía más enfermedades, ¿verdad? Por diabetes, presión alta, y mi mamá llegó a un grado que entró en coma. Pero antes de que mi mamá entrara en coma, el cáncer se quitó. Gloria a Dios. Entonces, ¿quién lo hizo? No fue tanto por los médicos, porque ellos prefieren que les des ¿cómo les dicen? A ellos que ellos lo hicieron. Sí, el honor. El honor. Entonces nosotros desde allá en eso estábamos en esa conexión, que cuando el hermano ora, se acerca conmigo y me dice, hermana, pide por tu milagro, pide por tu milagro. Entonces él decía, tú decláralo. Y yo empecé a abrir mi boca, empecé a hablar en lenguas y todo, pero en eso fluyó esa palabra. Mi madre es sana y es sana. Y te puedo decir que en esa misma semana le hacían los exámenes para checarla nuevamente, cómo estaba ella sobre lo del cáncer y todo. Eso fue un domingo. Para el jueves nos dan el resultado que mi madre no tiene nada de cáncer. Entonces, muchos dicen, no, que murió de cáncer. Mi mamá no murió de cáncer, mi mamá fue sana. Fueron otras situaciones, pero de ese proceso que Dios nos permitió pasar, mi madre todavía nos permitió tenerla 6 meses más. Gloria al Señor. Entonces, Aleluya. si ya fue el tiempo de Dios, que Él nos la dejó en ese tiempo, fue por algo. Entonces, tenemos que entender la voluntad de Dios también. Así es. Y muchas de las veces pedimos el milagro y luego después nos pasa una situación así, le das la espalda a Dios. Qué triste, ¿verdad? Qué triste, porque hemos visto muchos cristianos que le dan la espalda a Dios cuando ven que Dios no les responde o no cumplió el milagro. Entonces, ¿quién soy yo para decir esto de parte, o sea, que de que Dios a mí, que es el otro? Luego, siempre se va a hacer la voluntad de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Amén, Si amén. Él nos dio permitir tener a mi mamá unos 6 meses más, fue para disfrutarla. Gloria al Señor. Y Aleluya. todo este tiempo, en esos 6 meses, mi mamá nos hablaba de lo que Dios le permitió disfrutar. Oye, qué linda experiencia, ¿verdad? Entonces, el encuentro que ella tuvo con Dios. Entonces, qué bueno que Dios la permitió regresar para afirmarnos más a nosotros, ¿verdad? Entonces, es hermoso cuando puedes volver a recordar eso, de que cómo Dios le mostró a ella el cielo, cómo miró a tales personas y nomás miraba a lo lejos, dice ella, que miraba la silueta de Dios. Y un resplandor blanco, dice, que no la dejaba mirarle su rostro, pero podía ver la luz donde estaba el Señor. Gloria a Cristo. Entonces, aleluya. a mí me llena eso de gozo. Entonces, yo puedo decir, yo creo en un Dios de milagros. Amén. Yo Si también. tal vez aquí no tengo a mi mamá conmigo en la tierra, a mi papá, pero tengo la hermosa herencia que ellos me dejaron de servir a Dios y buscarle con todo el corazón. Amén. Amén. Entonces, nada de lo que hemos sufrido aquí en esta tierra, que nada nos aparte del amor del Señor. Sí. Entonces, pelea por tu milagro. Aleluya. Sigue luchando. Sí, si amén. tal vez esta mujer duró 12 años, más de 12 años, enferma, imagínate cuando le decían ahí, ¿quién la ha tocado? Yo creo que ella con una cara como que, ay, ¿qué irá a pasar? Me descubrieron. Pues sí, o sea, yo fui, Señor. Entonces, ¿por qué lo decía el Señor? ¿Quién me tocó? Porque Él sintió que algo salió de parte de Él. Así es. Entonces, si te ha tocado a ti también de que oras por ciertas personas y sientes el poder de Dios de una manera
sobrenatural sobre las vidas. Entonces tú puedes ahí ver que Dios ahí obró. Amén. Sí. O sea, nos ha pasado. Sí. Nos ha pasado de que cuando Dios te dice, ves, ora por aquella persona, y tú puedes sentir que Dios está haciendo algo en ese momento. Podemos decir, somos testigos del poder Amén. de Dios. Amén, ¿Sí? así es. Hemos experimentado, amado hermano, cuando oramos por la gente y ponemos nuestras manos, cómo sale esa fuerza, cómo sale algo de nosotros. Una palabra, y se llega. puede decir como una palabra con autoridad. Sí. Entonces eso, o sea, yo me quedo impresionada y digo, Señor, todo eso puedes hacer con uno. O sea, cuando recibes de parte de Dios y vienen otras lenguas, aún más fuertes que tú misma no te habías oído, escuchado, con mucha autoridad. Amén. Y a la vez celo de parte de Dios. Sí. Entonces podemos ahí entender, o yo a veces me digo, Señor, o sea, me quedo como sorprendida o como en shock, como dicen, todo eso puede hacer el Señor conmigo. Amén. Amén. Sí. Entonces muchas de las veces está en la disposición de la persona si se quiere dejar ser usada por el Señor. Entonces, ¿te imaginas cómo estarían los cultos avivados ahorita? ¿Verdad? Si todos estuviéramos en esa misma conexión, en esa misma búsqueda de Dios. Pero hoy en día hay mucha indiferencia y tal vez no podemos ver, ¿verdad? Obrar la mano de Dios sobre este milagro, porque Dios ahí primero quiere tratar con nosotros. Sí, hoy vemos mucho temor en la gente, aún en los cristianos, mucho temor. Exacto. Sí, vemos cómo aún sin decirles o ponerles, tú vienes este domingo, ustedes el otro domingo, la misma gente se ha puesto de tal forma que se han tomado sus días. Ahora sí decimos nosotros, cada quien dice, yo voy este domingo y voy hasta dentro de 15 días. Digo, bueno, cada quien, pero una cosa sí sé, que el temor ha invadido el corazón de mucha gente que ha dejado a un lado la fe. Así Sí, es. el temor también vino a esta mujer, porque dice en la Biblia que cuando la mujer vio que no había quedado oculto lo que había hecho, dice, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Ella esperaba, me van a golpear, me van a fusilar, me van a criticar, ¿qué me irá a pasar? Ella iba temblorosa, Así ¿sí? es. Mas sin embargo, las dulces palabras del maestro fueron simplemente, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Gloria a Dios. ¿Sí? ¿De qué tamaño es tu fe? Cantaba mi hermano Francisco hace un momento, tengo fe, esperando mi milagro estoy. ¿Sabe que cuando nosotros nos aferramos, nos ponemos en esa fe, el milagro viene, Amén. el milagro sucede, lo sobrenatural de Dios viene a la vida Amén. de la persona, Amén. pero tenemos que tomarnos, tenemos que aferrarnos a esa palabra. Hay 5 cosas que estamos compartiendo de este pasaje. Reconocer que tenemos una necesidad, número 1. Número 2, tener fe en medio de la circunstancia difícil. Cuando todos te dicen que no, cuando las puertas se comienzan a cerrar, ahí es donde tú tienes que tener fe en medio de todas esas circunstancias. Número 3, tienes que ser persistente en recibir el milagro. Amén, Tienes que aleluya. creer, tienes que esperar, tienes que persistir. Mira, porque al final de esta plática, cuando esa mujer es sanada, pues vuelve al relato otra vez de Jairo, donde vienen los sirvientes y le dicen, ya no molestes al maestro, ya tu hija murió, ya déjalo en paz, ya se murió, se acabó todo. Se acabó todo. Pero sin embargo, Jesús le respondió, no temas, cree solamente y será salva. Amén. Tal vez él pudo decir, ya se murió, Ujú. ¿sí? Ya acabó su vida. Pues sí. Ya me vinieron a decir, ¿cómo es que me estás dando una falsa esperanza? Mas, sin embargo, este hombre creyó. Jesús llegó a la casa, sigue diciendo la escritura que ahí, amado hermano, no dejó entrar a nadie, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y todos estaban llorando, todos estaban lamentándose, pero él dijo, no lloren, no está muerta, sino que duerme. ¿Qué pensó la gente? Pues, ¿qué tiene este hombre? ¿Qué no se da cuenta que esta niña ya murió, esta mujer ya murió? ¿Por qué nos está diciendo que está dormida si nosotros sabemos que ya murió? Sí, se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta, mas él tomándolo de la mano clamó diciendo, muchacha, levántate. Y el espíritu volvió al cuerpo de esa muchacha y se levantó, Amén. amado hermano, y viva, se levantó
por la voz del Señor, por la autoridad del Señor. Entonces tenemos que ser persistentes en recibir nuestro milagro. Que si el médico te dice ya no hay esperanza, tú aférrate al Señor. Así es. Cree en el Señor. El testimonio de nuestra hermana Sandra, de la mamá de ella, así fue. Ya no hay esperanzas. Ellos se aferraron en fe. El Señor la sana. 6 meses más está con nosotros. Y sabes que es para la honra y la gloria del Señor. Entonces, ¿qué nos conviene hacer, amado hermano? Acercarnos al Maestro. Sí. Y finalmente venir y tocar su manto. Amén. Sí. Entonces, ahí es donde nosotros vemos de qué manera el milagro sucede. Hija, le dijo el Señor, tu fe te ha salvado. Ve en paz, porque lo que produce el toque divino de Dios es una paz intensa en nuestros corazones. Esas lágrimas que derramaste de tristeza, de dolor, esas lágrimas de angustia, esas lágrimas que vistes en tu familia, como cuando yo miraba a mi hija, mi esposa, llorar ahí desconsoladas en silencio cuando estaban dando el diagnóstico en mi vida, cuando ellos estaban escuchando lo que el médico estaba diciendo, y yo le decía, no lloren. ¿Cómo no vamos a llorar? Mira lo que te están diciendo, no lloren, porque mayor que este resultado es Dios. Y si estoy dentro de los planes de Él, y si estoy en su voluntad, Él me va a sanar. Aleluya. Amado hermano, son 7 años que sigo predicando la palabra de Dios, que sigo diciendo que tengo un Dios de poder, que tengo un Dios grande, que tengo un Dios de milagros, que tengo un Dios, amado hermano, que escucha nuestra oración. Pero tuve que venir a sus plantas, tuve que decirle, perdona mi pecado, perdona mi falta, lávame cada día más y más, Señor, con tu sangre preciosa, purifícame, Señor, hazme, Señor, hijo tuyo, Padre mío. Y mira, amado hermano, me acerqué con esa fe y no solamente toqué el manto, el borde de su vestidura, sino que vine a sus pies y allí recibí sanidad. Si tú quieres hacer lo mismo, hazlo, pero no sigas siendo más espectador. Dios tiene 3 formas de contestarnos. A veces no nos gusta, Sandra, cuando Dios nos dice no. Así es. Sí. Todo queremos que Dios nos diga sí. No queremos escuchar no. Cuando nos dicen, es que ella o él va a morir. No. Pero es que mi voluntad es que él ya muera. Es necesario que el grano del trigo muera para que dé fruto. Sí, ahí viene el fruto a través de que tiene que morir la persona. A veces nos resistimos y no queremos y lloramos. ¿Y cuánta gente se ha alejado del camino de Dios porque no hubo sanidad? Así o no hubo, la persona murió. Y se alejan de Dios enojados, molestos, le dan la espalda porque no hubo una respuesta afirmativa. O cuando hay una respuesta que te dice el Señor, espera, porque estoy probando tu fe. ¿Sí? Dice un canto, esperar en ti, difícil sé que es. La mente dice, no es posible. Pero dentro del corazón, cuando hay esa fe, esa seguridad, entonces en tu corazón comienzas a creer. Esa fe se comienza a engrandecer y la espera trae frutos, trae resultado. Amén. Entonces, amado hermano, con esa palabra que estamos compartiendo, queremos que tú seas participante de la bendición de Dios y que dejes de ser un simple espectador. Dios quiere que nos acerquemos a Él confiadamente. Amén. Mira el pasaje, cuando Moisés subía a la montaña, todo el pueblo estaba expectante acá abajo.